la igualdad, la cohesión social, la justicia, ¿no? Así que yo creo que ese modelo europeo basado en bienestar y valores también está sometido a este momento crítico y por ello creo que tenemos que seguir defendiendo que la Unión Europea siga siendo un referente en materia de política social y para eso estamos aquí también, para contribuir a esta idea. En nuestro país yo creo que las distintas administraciones públicas en los últimos años, hemos hecho un esfuerzo importante por avanzar en esta garantía de derechos, en este estado de bienestar, en ocasiones con inversiones muy relevantes, pero que yo creo que han sido muy positivas porque han demostrado que la inversión social no está reñida, cosa que muchas veces han querido que nos lo creyéramos, no está reñida con el progreso económico y el progreso de la sociedad. Es más, vuelvo a insistir en que la cohesión social es un prerequisito para que las sociedades mejoren y avancen. Desde luego, desde el Gobierno de España, quien represento hoy aquí, hemos hecho este esfuerzo junto con otras administraciones públicas, pero en concreto el Gobierno central, la Administración General del Estado, hemos hecho un esfuerzo de inversión desde 2020 hasta aquí, desde el escudo social a todas las planes, estrategias e inversiones que se han realizado, hasta hace un par de días en el que el Consejo de Ministros aprobó una inversión en dependencia sin precedentes que va a suponer 7.200 millones de euros de aportación en el año 2027, ¿no? Ante uno de los principales retos que tenemos encima de la mesa, como es el del envejecimiento de la población. Hemos avanzado también, conjuntamente con todas las partes implicadas, en ese cambio de modelo basado en derechos, en la autodeterminación de las personas, en dar respuestas estructurales y no limitarnos solo a gestionar situaciones puntuales vinculadas a la pobreza y la exclusión, en poner o tratar de poner a las personas en el centro y en asumir que esto es una responsabilidad pública. También es una responsabilidad pública. Creo que desde la pandemia, lo decía antes, desde el escudo social se ha mostrado, todas las administraciones públicas de todo el Estado, hemos mostrado que hay una forma distinta a responder a las crisis que no van en detrimento del crecimiento económico, porque la inversión en políticas sociales es eso, una inversión y no un gasto. Llevamos ya 2 años, casi 2 años desde la aprobación de la Estrategia Estatal de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Se aprobó a finales de 2024, que tiene algunas claves que son también la muestra de este énfasis en ese cambio de modelo y en esa mirada nueva que tenemos que dar a la política social, basada en la prevención. Tenemos que no basta solo con atender a las personas que están en esta situación, sino poner los recursos y las actuaciones y las políticas públicas que hagan que nuevas personas entren a formar parte de la pobreza y la exclusión. También la estrategia pone el foco en los derechos de las personas, en la integralidad. No podemos, los problemas cada vez son más complejos y las soluciones también lo son, con lo cual nadie está exento. No solo el Ministerio de Derechos Sociales tiene que velar por la lucha contra la pobreza y la exclusión, sino que esto afecta a toda la Administración General del Estado y a todos los departamentos de todas las administraciones públicas. Y además hacerlo contando con todas las personas que tienen que estar en ese proceso, incluidas las personas que están sufriendo situaciones de pobreza y de exclusión. Desde luego, la labor que tiene el Ministerio de Derechos Sociales en esta estrategia es de impulso, de coordinación y de seguimiento. También incluye otras estrategias sectoriales. Yo siempre digo que la estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión es la estrategia de las estrategias. Incluye otras, como todas las vinculadas a los cuidados de larga duración, al sinhogarismo, al pueblo gitano, a la pobreza energética, a la discapacidad, a todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Lo tenemos aquí ya y tiene un impacto muy importante en las personas que sufren esta situación de pobreza y exclusión. Han participado 40 centros directivos de 16 ministerios, todas las comunidades autónomas a través del Consejo Territorial, pero sobre todo de la Comisión Delegada, las entidades locales a través de la FEM y el tercer sector, entre quien ha tenido un papel muy importante, siempre lo tiene EAPN en todo este proceso. Creo que el resultado es positivo. Todo este tiempo de elaboración de esta estrategia y de puesta en marcha nos ha focalizado en todos los retos compartidos que tenemos encima de la mesa. La estrategia tiene 4: garantizar recursos, y aquí
estarían, por una parte, la garantía de ingresos y por otra, todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, la inversión social en las personas, educación, empleo, etcétera, protección social, garantía del estado de bienestar y todo lo que tiene que ver con la gobernanza, la ordenación del sistema, desde luego la mirada a Europa en este ámbito también, la participación, generar evidencias para poder diseñar mejores políticas públicas, la innovación y la transparencia. Creo que tenemos un gran reto por delante. Estamos siempre, esto es una cosa que siempre decimos, tenemos un reto enorme, siempre lo es, pero en este momento mucho más. Creo que tenemos que seguir peleando por este estado de bienestar. Hemos trabajado las personas que estamos aquí mucho para seguir avanzando en este sentido y además creo que es obligatorio como responsables públicos para garantizar el bienestar de las personas que están en peor situación. Así que gracias por generar estos espacios de debate y análisis, por buscar conjuntamente soluciones. Desde luego, el Ministerio va a estar siempre comprometido en ello. Así que muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, pasamos ahora de la parte nacional a la parte autonómica. Damos la bienvenida a Marta Gómez, a la que nos va a tocar aquí mano a mano negociar después de este congreso. Pues muchísimas gracias, Silvia, y encantada de negociar y de estar aquí, porque ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición. Lo primero, agradecer a EAPN, tanto nacional como a la presidencia aquí en La Rioja. Por supuesto, agradecer a Patricia tu presencia y a nuestro querido alcalde. Y bueno, que es un placer estar en esta tarde tan calurosa con todos vosotros, pero sobre todo es un honor poder disfrutar de este espacio porque creo que tiene además dos objetivos claros. Una es reflexionar, pero otra muy importante es aprender. Y vamos a aprender las líneas sobre las que las políticas públicas tenemos que trabajar en el día a día y nos lo va a marcar esta estrategia de Europa que nos van a contar esta tarde aquí. Además, bueno, es una satisfacción, sobre todo, el reunirnos aquí, instituciones públicas, expertos, profesionales y personas de la sociedad civil que están comprometidas con los derechos sociales. Porque como además decía Patricia, los retos, decimos que tenemos muchos retos y sí es verdad, y tenemos unos retos sociales delante que son muy complejos, pero también tenemos claras oportunidades para mejorar y este encuentro y tener una base de cooperación, de cohesión y el que todas las administraciones, que las entidades del tercer sector, que son una pata fundamental para la administración, sin ellas no podríamos abordar todo lo que esta sociedad nos demanda, pues la verdad que es una satisfacción enorme. Porque además consideramos que la pobreza no es solo una cuestión de falta de ingresos, es una falta de oportunidades. Y la pobreza y la exclusión social, pues no solo son estadísticas, indicadores, lo estamos escuchando todos los días, no son porcentajes, son personas. Detrás de la pobreza, detrás de la exclusión, hay personas que no tienen una vivienda digna para vivir, hay personas que están en una situación vulnerable con falta de acceso al empleo, hay mujeres en situaciones de vulnerabilidad a las que hay que atender. Y por ello, combatir la pobreza y la exclusión social exige una mirada amplia y una respuesta integral. No únicamente dar unas respuestas puntuales, sino tenemos que abordarlo entre todos de forma integral para que las soluciones se mantengan en el tiempo. No es únicamente dar un apoyo en un momento dado. Tenemos que lograr entre todos, y creo que esto es una muestra de ello, el dar unas respuestas que a las personas que les sirvan para que tengan las mismas oportunidades y no haya desigualdades como tenemos. Pero además también, pues como decía antes, las administraciones por sí solas podemos llegar hasta cierto punto, pero las entidades del tercer sector, con vuestra proximidad, con vuestra cercanía, con vuestros conocimientos, son las que realmente nos van a ayudar
a estas herramientas. Y desde el Gobierno de La Rioja manifestar nuestro absoluto compromiso en fortalecer las políticas públicas sociales y que, bueno, contad con nosotros y encantados de estar aquí, apoyar y mil gracias de nuevo a todos. Gracias, Marta. Realmente, durante toda la mañana que hemos estado con Carlos Susías, nos queda claro que aquí lo que hace falta es voluntad política y con esa voluntad política podremos mejorar y erradicar la pobreza. Pues ahora paso la palabra a Carlos Susías. ¿Qué puedo decir? Pues que es presidente de EAP en España, Europa, dentro de poco mundial, ¿no? ¿No? Bueno, es una persona que sabe mucho y lo hemos visto a lo largo del día de hoy y que realmente dentro de activista también es experto. Entonces, pues pasa. Gracias. Buenas tardes. Nos saludaba Silvia en broma diciendo bienvenidos a Sevilla. Yo vengo de Toledo y también tenemos lo nuestro, o sea que... Pero yo esperaba que viniendo al norte iba a ser la cosa mejor, ¿no? Y francamente, ¿qué queréis que os diga, eh? Que lo lleváis también bien, ¿eh? Eh, Hay una cosa importante. Antes se me ha presentado, se lleva todo el día presentándome como presidente de la Red Española de Lucha contra la Pobreza y de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Y hay gente que tiende a confundir, y alguna vez me han dicho, "Pues eres el presidente el que representas a los pobres de Europa y de España, ¿no?". Y yo siempre digo, no, yo represento a las organizaciones sociales que se ocupan y que trabajan con las personas en pobreza en España y en Europa. Quien representa a las personas en pobreza en España, en Europa, en La Rioja, en Logroño, son el alcalde de Logroño, el presidente de La Rioja, el presidente del gobierno español y la presidenta de la Comisión Europea, que lo son porque ellos son los que representan a las personas en pobreza. No, no yo. Yo aquí hablo en nombre de las entidades sociales que trabajan con las personas que tienen experiencia en pobreza. Eso que quede claro, ¿no?, en ese aspecto. Y esto me lleva a otra pequeña reflexión antes de entrar en materia, y es que la responsabilidad de luchar contra la pobreza, de erradicar la pobreza, de aminorar los efectos que se genera la pobreza, es una responsabilidad pública. Y ahora, afortunadamente, no solamente están implicados los ayuntamientos, están implicadas las comunidades autónomas, está implicado el Estado, sino que ahora se nos ha unido también de una manera más efectiva la Unión Europea, ¿no? Con esa estrategia, primera estrategia de lucha contra la pobreza que se ha aprobado, como se ha dicho, el 6 de mayo. Por lo tanto, vamos haciendo las cosas bien. ¿Y qué papel tenemos las entidades sociales? Las entidades sociales acompañamos, apoyamos, defendemos, impulsamos, reivindicamos. Llegamos a donde mucha gente no puede llegar, las administraciones pueden llegar, pero no somos los responsables. La responsabilidad es pública. Y nosotros estamos para todo lo demás. Y todo lo que haga falta, ahí nos tendrán, pero sin confundir papeles. Y luego después, cuando es cuestión de ejecutar proyectos, programas, servicios, no sé qué, pues lo que sea más eficiente. Ahí no tenemos tampoco ningún problema. Pero no se nos olvide nunca la responsabilidad que es pública. Desde APM estamos muy contentos con la estrategia europea contra la pobreza. Nos hubiese gustado que hubiese sido más intensiva, con más medidas y demás. Y veo aquí a Valeria que la vamos a tener esta tarde y demás. Y me consta que a ellos también. Y que a la propia vicepresidenta Michasu le hubiese gustado también, ¿no? Pero ha sido un hito. Y ahora lo que tenemos que hacer es agarrarnos a esa estrategia y sacarle todo el jugo que podamos, al máximo. Y demás. Y para eso hacen falta varias cosas. Primero, que esa estrategia esté coordinada con otras cosas que está haciendo la Unión Europea en estos momentos, que también hemos venido reivindicando desde hace mucho tiempo. El tema de vivienda se va a poner por primera vez en marcha un plan europeo para vivienda asequible, que también tiene que ser accesible, porque si no, la discapacidad me dice, oye, acuérdate de vez en cuando, ¿no?, de este tema, ¿no?, en ese aspecto. Y eso es especialmente importante, porque la vivienda se está convirtiendo en un instrumento de empobrecimiento de las familias, no ya de las personas más vulnerables, que por supuesto,
pero sino de familias que teóricamente no estarían en situación de pobreza, pero por la carestía de lo que es la vivienda y los consumos de la vivienda, están entrando en una situación de clara pobreza. Y por otro lado, otro eje, siempre hemos dicho aquello de que el principal instrumento de inclusión social es el empleo. Las peores de las mentiras son las verdades a medias. Y decir que es el empleo y callarte es una verdad a medias. Se convierte en una mentira muy peligrosa. Es el empleo de calidad, que es lo que está diciéndonos ahora la Unión Europea. Porque si no hay unos salarios dignos y de calidad y unas condiciones de calidad, ya me diréis a mí cómo solucionamos también, en parte, el problema de la vivienda y sobre todo el tema de la pobreza. Pero ojo, y esto le va a sonar un poco a Patricia, que le agradezco que esté aquí esta tarde, porque yo algunas veces tengo la sensación de que si me ve, trata de irse por otro pasillo. No es verdad que no, pero sí es cierto que sistemáticamente andamos pidiéndole cosas, ¿no? Y además, pero nos encontramos con que he perdido el hilo. O sea, lo siento. ¿Eh? Ya, he perdido el hilo. Lo siento, ¿no? Ah, seguro. No, entonces voy a seguir por otro lado y ya está. Ahora también antes he tenido la oportunidad de recordar con la directora general, cuando nos atendíamos a los medios, la importancia del tercer sector y cómo tenemos que colaborar con otros actores para afrontar el tema de pobreza. Aquí en La Rioja, hace unos años, 2 años puede ser, aproximadamente, se hizo un encuentro donde con las ONGs y las empresas de La Rioja intentamos tener un contacto, intentamos porque vine, yo no soy de aquí, pero las entidades de La Rioja, Silvia si estaba allí, muchas de las entidades de APN también, ¿no? Tener ese contacto, esa manera de colaborar, porque cuando se desciende al territorio, las cosas se hacen como más fáciles, ¿no? Es como se dice aquello de bajar de las musas al teatro, ¿no? Directamente, ¿no? Y luego es importante, por lo tanto, directora, muchas gracias por estar aquí esta tarde, muy agradecidos, ¿no? por poder contar contigo. Y ya entrando en el ayuntamiento, alcalde, antes decir unas palabras a la concejala, agradecerle la colaboración que ha tenido con la red para la organización de este congreso y alcalde. Después de esta mañana, la verdad que hemos quedado bastante satisfechos por el anuncio peculiar que has hecho, que además sí, que era en el sentido de que era novedoso, o sea, era la primera vez que parece ser que lo decía el alcalde, con lo cual, de hecho, cuando hemos ido después a una entrevista de radio, nos han dicho, no sabíamos si preguntaros o no, os podíamos haber dicho lo que nos ha dicho el alcalde, más no porque no había más, ¿no? Pero apunta maneras, ¿no? Y eso también hay que decirlo, que es importante y tenerlo en cuenta, ¿no? En la estrategia que se ha llevado a cabo por la Comisión Europea, voy a terminar pronto, voy a decir 3 cosas más. Hay un elemento importante, lo he dicho también esta mañana en algún foro. Por primera vez, la Comisión ha consultado directamente a personas con experiencia en pobreza para ver qué opinaban de la estrategia. Estuvieron durante un día con 50 personas de todos los 50 o por ahí, no acuerdo cuántos eran, de todos los países de la Unión Europea. Estuvieron un cuerpo de funcionarios, la directora general, incluso durante una hora la comisaria, ¿no? Y vicepresidenta de la comisión, escuchando cuáles eran sus objeciones, sus problemas, haciendo preguntas, retroalimentándose, ¿no? Eso es especialmente importante. Porque mirad, esto lo digo muchas veces y algunos que ya me han oído muchas veces van a decir, ya está otra vez el pesado. Pero lo vuelvo a decir, a nadie se le ocurre hacer una estrategia sobre el automóvil europeo sin consultar con las empresas de automóviles. A nadie. A nadie se le ocurre hacer una reforma en el tema de agrícola, aunque últimamente pues, hay que mirarlo, y además sin hablar con los agricultores. ¿Por qué será que cuando se habla de pobreza se consulta a todo el mundo menos a las personas que tienen experiencia en pobreza? Si también tienen su opinión y no dicen tonterías, ¿eh? Además, es verdad que necesitan más apoyo. Pues en la estrategia se establece una línea de consulta, una línea de saber qué es lo que opinan las personas con experiencia en pobreza. Y por lo tanto, eso nos parece muy positivo. Y ya la última cosa que quiero entrar es que eh, también lo he dicho esta mañana, y es que la gente que trabajamos en el ámbito de pobreza estamos acostumbrados a ir
a muchos sitios y que nos digan que llevan la pobreza en el corazón. Y nosotros le agradecemos mucho, porque es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Pero luego siempre me gusta decir, bueno, y si lo llevas en la cabeza, que significa diseñar algunos tipos de políticas, estrategias, pues estaría bastante bien. Y si además lo metes en el presupuesto, fenómeno. El cariño se convierte en amor, totalmente, ¿no? Y demás. Y para hablar del amor, de ese cariño, que muchas veces aquella frase de ¿por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo, ¿no? Estamos hablando no de cariño, sino de presupuestos y demás. Pues para eso es muy importante qué va a ocurrir en el nuevo método, en el nuevo marco financiero plurianual, el presupuesto de la Unión Europea. Y ahí estamos trabajando. Va a haber algunos ponentes que van a hablar de ello, pero decir que hay algunas cosas que son especialmente importantes para nosotros. Primero, que la estrategia esté en el semestre europeo para que se pregunte qué están haciendo los Estados miembros. También que la participación de la sociedad civil en todo este ciclo que se está abriendo, que es muy importante. Un Fondo Social Europeo como instrumento estable y continuado de apoyo a las políticas nacionales, ¿no? Y identificación explícita de los grupos a los que va a ir dirigido, ¿no? Esos son elementos que para nosotros nos parece especialmente importante y, por supuesto, que tenga un presupuesto propio y vinculante este Fondo Social Europeo. Y ojo, España, que es un país territorializado, que es casi federal, y en eso nos parecemos mucho a Alemania, ¿no? Necesitamos que esos fondos también exista capacidad de decisión desde los territorios, desde las comunidades autónomas, que conocen directamente los problemas específicos que cada comunidad autónoma tiene. Porque si no, si todo se queda al ámbito nacional, nos podemos encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Y nada más por mi parte, porque van a ser 2 días muy interesantes, de mucho trabajo. Os animo a que trabajéis mucho. Vais a ver gente, también vais a ver cómo desde APN se puede hablar de pobreza, se puede hablar muy seriamente de pobreza, ¿no? Decir cosas muy serias sin poner cara de vinagre, cara de amargado. Y en esto, mi compañera María Amat, seguro que lo hace estupendamente. Es una alegría oírla y eso, y no pone cara de vinagre para poder hablar de pobreza, ¿no? Que no es necesario, ¿no? Que las cosas no son más serias porque estén más tristes, son más serias si las haces tú más serias. Nada más y muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y ahora pasamos finalmente al alcalde, a Conrado Escobar, como coorganizador de estas jornadas. Y sí, un poco yo te chivo, que por ahí se dice que en Europa igual dan más puntos cuando una ciudad crea su propio, su propio plan de lucha contra la pobreza. Entonces, igual si este ayuntamiento pues crea su propio plan. Exactamente, pues que igual ahí tenemos y viene la financiación de Europa. Entonces, con todos nosotros, Conrado. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues me has puesto deberes abiertamente, nos has puesto deberes, pero antes de responder a esa encomienda, pues vais a permitir que cumpla con el protocolo que se me asigna, ¿no? Y es, en primer lugar, daros la bienvenida, me vais a permitir que os tutee a todos, daros la bienvenida, saludando ahora de forma muy especial, tampoco vamos a detenernos mucho en la parte protocolaria, pero desde luego a la directora del Gobierno de La Rioja, al presidente de APE en España, a las concejalas que también me acompañan, Celia, Patricia, y a una de las artífices, que me acaba de poner unos deberes concretos, pero una de las artífices de que este encuentro se celebre, que es Silvia, que tiene un papel protagonista, pero también tiene un papel entre bambalinas, que probablemente sea el que al final es el que hace que el trabajo salga adelante. Así que enhorabuena y muy bienvenidos a este espacio. ¿Dónde estamos? Sobre todo esto me refiero no a los que sois de aquí, no a las entidades del tercer sector, a las que os doy una vez más la bienvenida, sino fundamentalmente a quienes habéis tenido la amabilidad de venir de otros sitios de España o de Europa. Os encontráis en La Rioja, la comunidad más pequeñita de toda España, y estáis en Logroño, como es evidente, no en Sevilla, en Logroño,
Y concretamente aquí nos encontramos en el Centro de Cultura del Rioja. Si hubiera que decir algo para que os llevarais un recuerdo más allá del tópico de que vayáis a ir a una bodega o a la calle Laurel, que seguro que la organización lo habrá previsto, os voy a dar algunos síntomas de cómo funciona esta tierra. Esta ciudad, dicen algunos indicadores, que es la ciudad más feliz de España. Eso no es una sensación. Eso tiene que ver con indicadores de salud, con indicadores de educación, con indicadores de bienestar emocional, con indicadores de zonas verdes, por ejemplo. Otra de las cuestiones que señalan y que dicen los indicadores, y que eso es verdad, como podéis apreciar, es que es una de las ciudades, con permiso de cualquier otra, más saludables si nos atenemos fundamentalmente a la dinámica de ejercicio físico. Tenemos una de las mejores y más completas instalaciones públicas para el ejercicio físico de toda España y también tenemos una de las mayores superficies verde por habitante de toda España y creciendo. Pero donde somos realmente, yo creo que valiosos todos los 174 municipios que formamos La Rioja, es que somos capaces de constituir una red ante cualquier situación, ante cualquier emergencia social, ante cualquier necesidad. Somos capaces, por inmediatez, por cercanía, de constituir una red que nos lleva a colaborar con el tercer sector, que nos lleva a colaborar entre el gobierno y el ayuntamiento. Y no me voy a detener en los ejemplos, pero son constantes. Así que, por lo menos, que sepáis que habéis elegido un buen sitio para poder definir y analizar estrategias para erradicar o para combatir y paliar la pobreza. Segunda idea que yo quería transmitiros es que somos una ciudad profundamente europea. Profundamente europea. Y esto no tiene solo ese contenido de declaración de principios, no. Esto es algo que lo llevamos, si me lo permitís, de serie, ¿no? Decía Nicasén que nada humano nos es ajeno. Ser europeo significa ser profundamente humano. Ser europeo significa apostar por los derechos, apostar por la justicia, apostar por la solidaridad, que, como decía Joaquín Ruiz Jiménez, es la caridad secularizada. Es todo eso. Y por eso la respuesta ante una situación como la que nos encontramos ahora mismo en el mundo tiene que ser más Europa. Más Europa significa más derechos. Afianzar los derechos y que nadie se quede fuera. Me parece absolutamente capital. Por eso subrayamos y nos felicitamos por esa nueva estrategia de erradicación de la pobreza que por primera vez se impulsa desde el ámbito europeo. Yo creo que eso es un sentir de los 8.400 ayuntamientos que forman el tejido municipal español. Me parece que es algo absolutamente compartido. Y aterrizando, y con ello ya voy concluyendo para subrayar algunas de las ideas que esa red a la que me he referido nos permite abordar en La Rioja y en Logroño, me vais a permitir alguna breve reflexión. Esa red que nos permite pensar una colaboración constante y de exigencia colectiva entre el tercer sector y nosotros, que se traduce en algo tan cotidiano como tomar un café de vez en cuando, tomarnos un vino, cómo no, que se nos lea la cartilla a la parte pública, como ha dicho, que se nos lea también y que se nos diga cuál es la función pública irrenunciable que tenemos que abordar y, desde luego, combatir la desigualdad, combatir la pobreza, constituye una de ellas, pero no solamente queda en esa declaración, sino que hay que revisar nuestras políticas, porque muy probablemente las nuevas emergencias sociales, las nuevas fracturas sociales afloran y nos llegan por primera vez normalmente a los ayuntamientos, que estamos más cerca de la problemática, más cerca, si me lo permitís, de la gente, que somos capaces de poner nombre y apellidos a la pobreza. Y ahí es donde se asienta lo que había dicho Carlos, que yo he anunciado y que tiene su sentido. Nosotros entendemos desde un ayuntamiento, no es un mérito especial del Ayuntamiento de Logroño, yo creo que es un mérito de cualquier ayuntamiento que siente muy cerca las debilidades, las problemáticas de cualquier persona que esté en su municipio. Y hemos entendido que había que revisar cuestiones, que había que revisar, que las políticas sociales, que está muy bien,
basadas en la justicia, que es indispensable, también hay que actualizarlas. Y hay que actualizarlas teniendo en cuenta cuáles son las nuevas necesidades, cuáles son las nuevas problemáticas, que la precariedad laboral conduce inevitablemente o nos acerca muchas veces a situaciones de pobreza y que puede llegar a situación extrema, que la soledad, por muy tecnificados que estemos, es una realidad que avanza poderosamente. Y solamente os doy un dato. Solamente aquí en Logroño tenemos detectados más de 56 casos de soledad no deseada extrema, que puede desarrollarse después en episodios más límite que tenemos que colaborar con el gobierno de La Rioja. Eso es posible gracias a esa red que está permanente vigilando nuestra realidad social. Y descendiendo al ámbito de los umbrales de pobreza, más allá de las tasas del AROPE, insisto en esta idea, somos capaces de ofrecer dignidad. Y dignidad es tratar a las personas como son, como personas, no como sin hogar, poniendo nombre y apellidos a esa realidad. Y eso de poner nombre y apellidos a esa realidad nos ha llevado a implementar ese programa al que Carlos se refería y que yo he anunciado esta mañana. Hemos desarrollado un programa de vivienda con carácter general que tiene un elemento principal: el patrimonio municipal de suelo, convertirlo en lo que tiene que ser la mejor respuesta ante esta emergencia social, convertirlo en vivienda. Patrimonio municipal de suelo, convertirlo en vivienda. Si es posible vivienda protegida, mejor, pero en todo caso, vivienda asequible. Pero entendemos que no es suficiente, porque mucha gente no va a llegar ahí. Y como no va a llegar a esa situación, es por lo que hemos entendido, vamos a identificar cómo ayudar a las personas que no pueden llegar a esos umbrales. Y por eso hemos entendido que 6, para el tamaño de Logroño puede ser interesante, 6 viviendas municipales van a ofrecer 21 alojamientos a personas que o bien estén en situación de desamparo familiar, mujeres en situación de especial vulnerabilidad, personas mayores que estén atravesando un bache en su vida. Bueno, para todo eso y ofrecer un alojamiento, como entendíamos que no basta solo el alojamiento, sino que hay que acompañar en el proceso de autonomía personal, es por lo que estamos en condiciones de ofrecer ese nuevo recurso social, que probablemente sea insuficiente, pero es una manera de reaccionar y de ofrecer una respuesta a nuestra medida. Y acabo pues como hemos empezado. Tomo nota de ese recado, de ese deber que se me ha puesto desde el EAPN. Tomo nota también que los ayuntamientos, e insisto en esta idea, que los ayuntamientos reclamamos, no es en el caso de Logroño, es en el caso de todos los ayuntamientos europeos, que necesitamos un canal directo para acceder a financiación europea, un canal directo, aunque nosotros despleguemos nuestra propia estrategia para frenar la pobreza, pero que sí que reclamamos, reivindicamos una atención directa desde Europa, porque muchas veces al estar en la parte final del escalón administrativo se nos hace más difícil la interlocución con Europa. Así que desde esa reivindicación, pero también desde quien está intentando hacer sus deberes, la parte que le toca, dejamos ahí también esa encomienda para que quien corresponda del sistema pues lo tenga muy en cuenta. En todo caso, bienvenidos. Muchísimas gracias por elegir Logroño y que vaya todo como tiene que ir, por el bien común.